Súper. Entonces, obesidad visceral, ¿ya? A modo introductorio, el peso corporal en una persona puede variar por un sinnúmero de componentes, ¿cierto? Si nos ponemos a hacer ejercicio de fuerza y aumentamos la masa muscular, vamos a aumentar de peso. ¿Sí? Si aumenta la masa de tejido adiposo, también, ¿cierto? O se disminuye. Habíamos visto en cardio que en insuficiencia cardíaca, cuando teníamos activación del eje renina-angiotensina-aldosterona, o cuando teníamos retención de agua por ADH, también podíamos tener aumentos en el peso corporal. ¿Sí? Una mujer gestante cambia, obviamente, su peso corporal. Entonces, el peso corporal puede cambiar por un sinnúmero de elementos. Lo que nos va a interesar en la masa ósea, ¿cierto? Lo que nos va a interesar en esta clase tiene que ver con las variaciones de peso asociadas a los cambios en la masa o asociados a aumento o disminución de la masa del tejido adiposo, ¿ya? Y la masa del tejido adiposo guarda estrecha relación con el balance energético, ¿sí? Porque el tejido adiposo, como ustedes lo saben, pero nunca está de más recalcarlo, corresponde a un tejido, ¿cierto?, cuya función principal, no la única, pero la principal, es ser una reserva energética. Tampoco es la única reserva energética en nuestro organismo, ¿sí? También tenemos reservas energéticas en forma de carbohidratos, ¿cierto?, a nivel hepático, a nivel muscular principalmente. También las proteínas podemos considerarlas nosotros como una fuente de reserva energética. Pero la principal reserva energética en el organismo corresponde, sin lugar a dudas, a la masa de tejido adiposo. Y la masa de tejido adiposo se contrae o se expande dependiendo de lo que se conoce como el balance energético. ¿Ok? ¿Qué es el balance energético? El balance energético corresponde a la diferencia entre la cantidad de energía que ingresa al sistema versus la cantidad de energía que sale del sistema. En ese sentido, ya tenemos tres posibilidades. Si una persona gasta diariamente 2000 kilocalorías, que es como el valor estándar que se da para un adulto, si una persona gasta diariamente 2000 kilocalorías y consume 2000 kilocalorías, caemos en lo que se conoce como un balance energético cero y por lo tanto no debiéramos tener cambio en la masa de tejido adiposo y el peso corporal debiera mantenerse. Cuando una persona ingresa, ¿cierto? Ingiere una cantidad de energía superior a la que gasta, decimos que hemos caído en un balance energético positivo, y ese delta, esas calorías que nosotros ingresamos, ¿cierto? Que nosotros ingerimos y que no gastamos, no las eliminamos en general, ¿cierto? Porque es evolutivamente poco aconsejable, ¿no? Desperdiciar, por así decirlo, esas calorías. Entonces las guardamos bajo la forma de tejido adiposo principalmente. Y al contrario, cuando tenemos un gasto energético a lo largo del día mayor a la cantidad de energía que estamos consumiendo, la cantidad de kilocalorías que estamos consumiendo, ahí caemos en un balance energético negativo y por lo tanto el delta para nuestras actividades la sacamos de nuestras reservas y por lo tanto se produce una disminución de la masa de tejido adiposo y una reducción del peso corporal. ¿Ok? Ahora, ¿qué está influenciando este balance energético? Ya, el balance energético está influenciado por la ingesta de alimentos, ¿ok? Tenemos gastos energéticos asociados a actividad metabólica, ¿cierto? Y tenemos aquí también la actividad física, que es bastante importante, ¿ya? Entonces, asociado a todo esto, después vamos a ir viendo que podemos tener, ¿cierto?, varios factores que pueden estar contribuyendo a la aparición de la obesidad, ¿ya? Profesor, Y ¿cuánto es más o menos el gasto energético en cuanto a lo metabólico que se hace aproximadamente por día? el gasto energético diario en un sujeto es súper variable eso, Christopher, porque va cambiando, varía en hombre-mujer, varía dependiendo de la edad del individuo, ¿sí? Va a variar dependiendo de la condición metabólica que el sujeto tenga, ¿ya? Por ejemplo, un individuo sedentario va a tener un gasto energético basal, no asociado a la actividad física. Va a tener un gasto energético basal
menor que un individuo que se ejercita regularmente, ¿ya? Aunque sean de la misma edad, que sean, ¿cierto? Eh, que, digamos no haya diferencias de hormonas sexuales o hormonas tiroideas asociadas, y eso ocurre ¿por qué? Porque el individuo que se ejercita regularmente, el deportista, si lo pensamos en un deportista, ya un gallo que se dedica a eso, va a tener masas musculares que son mayores y esas masas musculares mayores van a demandar una cantidad mayor de glucosa por unidad de tiempo en un día versus el sujeto sedentario. ¿Ok? Entonces son muchos los... me cuesta responder tu pregunta porque son muchos los factores que están determinando el gasto energético basal en los individuos. ¿Sí? Con todo se dice que la cantidad de kilocalorías promedio que se gastan en un día están en un adulto, están alrededor, como te digo, de las 2000 kilocalorías. Pero eso también es súper variable, porque, de nuevo, si tú tienes un sujeto que es muy sedentario, probablemente va a gastar menos, que, ¿cierto? Acá el componente de actividad física va a estar disminuido, y al contrario, si tienes una persona que está ejercitándose regularmente, ese sujeto va a tener un gasto energético que va a ser mayor. ¿Mm? Ya, profe, sí. Que pensé que había como un valor como específico, no específico, pero quizá aproximado de como ya, en general, esto es lo que gasta una persona en cuanto a su metabolismo. Pero O si es sea, tan eso se puede variado, calcular, fíjate. eso se puede calcular, ¿sí? Ya. Y las nutricionistas, los nutricionistas tienen tablas y pueden calcular así como, mire, este sujeto por conceptos de metabolismo energético basal está gastando tanto, tanto está gastando por termogénesis inducida por la dieta, tanto está gastando por termogénesis inducida por frío, y el resto de su gasto energético tiene que ver con la actividad física que él desarrolla, ¿ya? Pero... pero como te digo, eso es muy variable sujeto a sujeto. Ya, profe, sí. Muchas gracias. Se entiende bien. ¿Ya? Entonces, ¿qué es la obesidad? Es un exceso de acumulación de grasa. Ya, esto está muy relacionado con el índice de masa corporal, ¿verdad? Que es como el indicador que más frecuentemente se utiliza, aunque es como es re malito. Eh, Hablamos de obesidad cuando tenemos un índice de masa corporal de 30 o superior, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia? Porque antes de la obesidad, ustedes saben, está el sobrepeso. Entonces, cuando tenemos un individuo con sobrepeso, decimos que el peso corporal de ese sujeto está más allá de lo esperable, está más allá de lo normal, pero ese exceso de peso no necesariamente se debe a una expansión del tejido graso, ¿ya? Si le hacemos un índice de masa corporal a un deportista de élite, lo vamos a encontrar probablemente en rango de sobrepeso, ¿ya? Entonces, es un muy mal indicador. ¿Cuál es la diferencia? Cuando hablamos de obesidad, lo que estamos queriendo decir es que el exceso de peso que ese sujeto tiene se debe específicamente a un exceso de grasa, ¿ya? De grasa corporal total. Y eh, lo relevante acá es que hay grasa de la que sirve para reserva energética en dos grandes compartimentos. Hay grasa en el compartimento subcutáneo y hay grasa en el compartimento visceral, ¿ya? ¿Cuál es la fisiopatológicamente importante? Si es que uno quiere ligar a la obesidad con el riesgo cardiometabólico, es la grasa visceral, particularmente la grasa que está en la cavidad abdominal o abdominopélvica. ¿Ok? Por eso es que esta clase no se llama obesidad, sino que se llama obesidad visceral, porque esa es la que nos va a importar realmente. Es un exceso, vuelvo a la definición, es un exceso de acumulación de grasa intraabdominal, ¿cierto? Obesidad visceral, parte de un fenotipo que además incluye expansión anormal de grasa subcutánea, es decir, el paciente con obesidad visceral igual tiene ya expandido su compartimento de grasa subcutánea. Y miren esto, y hay almacenamiento ectópico de triglicéridos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué significa ectópico, chicos? ¿En lenguaje médico? Como fuera del lugar donde debería estar. Exactamente, ¿cierto? Entonces, efectivamente, el paciente obeso presenta acumulación de lípidos en corazón, en páncreas, en riñón, en músculo, ¿ok? En hígado, y aunque ustedes no lo crean, eso es relevante no solamente desde el punto de vista de lo descriptivo morfológico, sino que
cada día hay más evidencia que habla, ¿cierto? Que demuestra que esa grasa ectópica contribuye a generar disfunción en ciertos órganos. ¿Ok? Todo esto acompañado de un conjunto de riesgos cardiometabólicos. ¿Ya? La heterogeneidad, dice después, en la distribución de grasa se ha identificado como un importante factor en el desarrollo de las complicaciones cardiovasculares y metabólicas también. ¿Ya? ¿Qué es lo que dice ahí? Lo que básicamente dice ahí es que antiguamente se hablaba de obesidad nomás. Actualmente sabemos que hay fenotipos de obesidad, ¿cierto? Entonces, así como existe la obesidad central o visceral, también existe una obesidad periférica o glúteo-femoral que se le llama, ¿sí? Individuos que tienen, que son obesos, tienen un índice de masa corporal más allá del 30, que tienen ese exceso de peso, se debe a un exceso de grasa, pero esa grasa está principalmente ubicada en el componente subcutáneo, ¿ok? Y fíjense, esos individuos tienen perfiles metabólicos que tienden a ser más parecidos, no iguales, pero que tienden a ser más parecidos a los de sujetos normopesos. Siendo un sujeto obeso, su actividad metabólica tiende a asemejarse más a la del paciente normopeso. ¿Ok? Y es más, hoy en día sabemos también que hay individuos que son normopesos, que tienen un porcentaje normal de grasa en su organismo, pero tienen la mayor cantidad de su grasa a nivel visceral. ¿Ok? Y entonces ese individuo, siendo un individuo normopeso, tiene perfiles metabólicos que son más similares a los de pacientes con obesidad visceral. ¿Ya? Entonces, se ha ido complejizando esto del estudio de la obesidad. ¿Ya? Se identifica entonces como un importante factor en el desarrollo de las complicaciones cardiovasculares. Para que se presente esta condición, para que se presente esta patología, debe haber participación de un componente genético y de un componente ambiental. ¿Ya? ¿Puede que alguien sea obeso por un fenómeno 100% genético? Puede. ¿Ya? Pacientes con obesidad mórbida tienen un componente 100% genético. Pero ¿cuántos de los pacientes, del total de pacientes obesos representan los mórbidos? Entre un 1 a un 3%. Menos de un 1 a un 3%. Eso quiere decir que en el otro 97 a 99 y algo por ciento de los pacientes obesos, ahí sí, debe haber un componente genético y debe haber un componente ambiental. ¿Ok? Y se modifican o interactúan entre ellos. Es decir, podemos tener dos individuos que tengan un mismo riesgo genético, pero si los criamos en ambientes distintos, ¿cierto? Vamos a tener índices de masa corporal que son también distintos. Al contrario, en un mismo ambiente más protectivo o con más riesgo, dos genéticas distintas nos van a dar dos índices de masa corporal que también son distintos. ¿Ya? Entonces, pero deben estar interactuando esos dos. Esta diapo se las puse solamente para enfatizar el hecho de que la cantidad exagerada en el paciente con obesidad visceral no solamente, ¿cierto?, esta grasa está a nivel de cavidad, sino que a nivel de músculo, les decía yo, corazón, hígado, páncreas, riñón también, ¿ya? Y ha ido creciendo la evidencia en relación a cómo esta grasa tiene ciertos efectos metabólicos sobre estos órganos, ¿ya? O funcionales sobre estos órganos que ya les voy a comentar un poquitito más adelante. Por ejemplo, hoy en día se sabe que la grasa epicárdica a nivel miocárdico en el tiempo se asocia a cambios ecocardiográficos y se asocia a fenómenos de inflamación, ¿cierto? De baja intensidad y favorece los fenómenos de fibrosis y va favoreciendo los fenómenos de disfunción diastólica en estos pacientes. El año pasado me encontré con un paper que hablaba justamente de cambios ecocardiográficos en pacientes con acúmulo de grasa, con aumento en la cantidad de grasa epicárdica, ¿cachai? Y los P eran chiquititos, es decir, había significancia estadística entre ese grupo versus el grupo control, ¿ya? Entonces, es importante también la grasa ectópica.
Ya habíamos dicho entonces que la causa de esto es multifactorial, genética y ambiental. Dentro de lo ambiental nos encontramos con hormonas derivadas del tracto gastrointestinal, ¿cierto? De diversa índole. Las hormonas tiroideas, ojo aquí, hormonas tiroideas. Ya vamos a hablar de patología tiroidea, de fisiopatología de tiroides, y efectivamente vamos a ver que, por ejemplo, en un caso de hipotiroidismo hay una cierta tendencia al aumento de peso, pero es eso, es una tendencia, porque lo que de verdad ocurre es que cuando el paciente desarrolla hipotiroidismo, ¿verdad? En ese sujeto lo que ocurre es que disminuye la tasa metabólica basal. Y como disminuye la tasa metabólica basal, si la persona sigue consumiendo lo mismo, por supuesto que va a caer en un balance energético positivo. ¿Cachai? Pero si el día de mañana tenemos un paciente que tenga hipotiroidismo eh, y a ese paciente le hacemos cálculo de requerimientos y hacemos ajustes dietarios acorde a sus necesidades, y ese paciente queda en balance energético cero, no va a tener cambio de peso. ¿Cachai? Entonces ahí hay que tener ojo. Lo otro relevante aquí en relación a las hormonas tiroideas tiene que ver con lo siguiente. ¿Ya? El aumento de peso que se pueda producir a consecuencia de un cuadro de hipotiroidismo no te da para explicar obesidad. ¿Qué ocurre? Si la persona estaba en el rango alto del normopeso, puede pasar a sobrepeso. Sí. Si la persona estaba en el rango alto del sobrepeso, puede pasar a índice de masa corporal 30 por ese aumento de peso secundario al hipotiroidismo. Pero no vamos a pasar de normopeso a obeso por el hipotiroidismo. ¿Ya? Tengan cuidado ahí. Cuando se encuentren con esa situación, tienen que explorar otras cosas. Tienen que explorar sobre ingesta, deben explorar sedentarismo. ¿Ya? Además, como al doctor Rossi siempre le gusta decir en esta parte de la clase, el aumento de peso en el paciente con hipotiroidismo se puede producir por mixedema también, ¿ya? Entonces, no necesariamente el aumento de peso en el paciente con hipotiroidismo es reflejo es reflejo de una expansión del tejido adiposo. Los glucocorticoides también influyen. Hay un comportamiento distinto, vamos a conversarlo después, entre la grasa subcutánea y visceral, por ejemplo, en relación a la respuesta frente a glucocorticoides. Existen más receptores de glucocorticoides en grasa visceral que en grasa subcutánea. De ahí que un aumento en la concentración de los glucocorticoides va generando, ¿cierto?, redistribución y va desde el tejido adiposo periférico, pero favorece los glucocorticoides el depósito también, a pesar de que, fíjense ustedes, a pesar de que tiene un efecto lipolítico para la gluconeogénesis, los glucocorticoides también favorecen el depósito de, 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 ah, de lípidos a nivel de la grasa visceral, ¿ya? Ahí después cuando estemos hablando de fisiopatología de adrenales y hablemos de Cushing, vamos a ver esto mismo. Las hormonas sexuales, lo mismo, ¿ya? Adiponectinas. Las adiponectinas, ¿cierto? O las adipocitoquinas, perdón. Las adipocitoquinas son hormonas que produce el tejido adiposo, y aquí nos encontramos con, ¿sí?, más de 20 descritas, pero, ¿cierto? TNF-alfa se ha visto involucrado, ¿ya? Asociado a la patogenia de obesidad, interleuquina 6, leptina, la adiponectina, que más rápido la vamos a nombrar. ¿Mm? Hay gente que considera hoy en día el tejido adiposo como un órgano endocrino, ¿ya? Entonces, claro, eso no le quita el rol principal quizás asociado a la reserva energética, pero hay muchos que lo tratan al tejido adiposo como un órgano endocrino, ya, por este tipo de cosas. El estilo de vida, fundamental. El sedentarismo es súper relevante en la patogenia de la obesidad, ya como factor de riesgo es fundamental ahí. El alto consumo de grasas saturadas, el consumo de bebidas carbonatadas, ¿ya? Y bueno, pues asociado a la sobreingesta, situaciones de estrés, cuadros de depresión, ¿okay? El aburrimiento, el clásico, ¿eh? Trastornos alimentarios, ¿cierto? Aquí lo que ocurre es que se ha visto que los pacientes obesos son adictos, ya, en general muchos de ellos son adictos a la comida, al igual que individuos adictos a, qué sé, cigarrillo, alcohol,
marihuana, coca, lo que sea. ¿Ya? El cerebro del sujeto obeso en general es adicto a la comida. Y eso significa que tienen un consumo compulsivo, que es parte de las características fisiopatológicas de la adicción. ¿Ok? Entonces, el paciente obeso suele tener un consumo compulsivo. Come, 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 no puede controlarlo, ¿cierto? Come, 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 hasta que ya no puede más, y ahí queda, ¿ya? Y a eso le llaman el binge eating, o el trastorno por atracón, ¿tá? También, obviamente, bien importante aquí la patogenia de la obesidad. En Cuénteme, cuanto ¿cómo al vamos a este punto? bien, bueno, yo tenía una pregunta. En cuanto al estrés y la depresión, más bien, ¿por qué eso ayudaría a que un paciente suba de peso? Como, ¿cuál sería como el mecanismo general, por así decirlo? No está claro. Es asociado, a ver, depende. Asociado al estrés, ¿cierto? El estrés no te va a hacer subir de peso. ¿Es como la Ojo, ansiedad de comer por estrés, algo así? exactamente. Ya. Es, pero el estrés asociado a la ansiedad te va a llevar a comer más. Y ahí vaya a tener el balance energético positivo. ¿Ok? Glucocorticoides aumentados asociados a estrés favorece un comportamiento o genera un comportamiento diferenciado de la grasa, ¿ya? Redistribuyéndola desde la subcutánea hacia el compartimento visceral, ¿ya? Igual se produce el aumento en el perímetro de cintura. Eso por una parte. En relación a la depre, fíjate que tampoco está claro el cómo y el por qué. Hay re pocas cosas claras, para ser franco, en relación a la fisiopatología de la depresión. Y ahí, ojo, también, porque eh, parte de los criterios de episodio depresivo mayor que reconoce el DSM-5 actualmente incluyen un aumento o una disminución del peso corporal. ¿Cachai? Entonces hay pacientes con depresión que se vuelven inapetentes y hay pacientes con depresión que empiezan a comer más de la cuenta, ¿ya? Pero el por qué específico, por qué a esas personas les empieza a funcionar más el área hipotalámica lateral, el área precornical, que son las que están eh, más asociadas a ingesta, porque el núcleo paraventricular, que está más asociado a sociales, funciona menos, no está claro, Cristo. Sí, porque muchas veces escuché que las personas que le da depresión generalmente tienden a adelgazar más que a subir de peso. Exacto. Pero, de nuevo, fíjate que en el DSM-5 están los dos criterios incluidos para cualquier de las dos posibilidades como criterio de selección para el episodio de presión mayor, ¿ya? O una Ya, ya, reducción o un aumento del peso corporal. ya, se comprende eso. Gracias, profe. Dale. Ahora, la reducción de peso corporal es como más fácil de explicar, pues, ¿cachai? Porque parte del fenotipo de la depresión implica la anedonia, ¿cachai? Y comer genera placer. Entonces, si tenía un paciente que está anedónico, que no siente placer en hacer las cosas que antes le gustaba hacer, por supuesto que no va a comer tampoco. ¿Ya? Sí, 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 esto es lo que más generalmente se habla, que Mm, pasa ese tipo de respuesta. claro, De eso, muchas gracias, profe. de nada, Christopher. Entonces, existen varias diferencias entre el tejido adiposo subcutáneo versus el visceral. Aquí en este cuadro hay varios, pero quiero que nos centremos en un par nomás de ellos. Miren esto. Respuesta lipolítica a las catecolaminas. ¿Quién tiene mayor respuesta lipolítica a las catecolaminas? Es la grasa visceral, ¿ya? Eso es súper importante. ¿Por qué? Porque el paciente obeso tiene un tono simpático aumentado, ¿ok? El sistema nervioso simpático del paciente obeso trabaja más que el sistema nervioso simpático del paciente normopeso. Y entonces, frente a este aumento de catecolaminas, ¿cierto? Circulando, siendo liberadas ahí las terminales nerviosas, ¿quién va a responder más? La grasa visceral. ¿Cachai? Vamos a tener más lipólisis. Y aquí empezamos, ¿cachai? Fisiopata. ¿Cuál es la relevancia de esto? La relevancia de esto es que quien va a hacer más lipólisis es la grasa visceral. Entonces, vamos a agarrar los triglicéridos
los vamos a romper y los ácidos grasos libres van a salir van a salir del adipocito y se van a ir a la sangre. ¿Quién drena la cavidad abdominal, los órganos de la cavidad abdominal? La vena porta. ¿Dónde llega la vena porta? Al hígado. ¿Qué significa eso? Que el paciente con obesidad visceral está bombardeando, por así decirlo, constantemente a su hígado con ácidos grasos libres. Y esa llegada constante de ácidos grasos libres al hígado induce la aparición de insulina resistencia en el hígado. ¿Ok? Entonces aquí llegamos a un punto súper importante. Fíjense ustedes que se han hecho estudios, ¿cierto? Tamizados, que los metaanálisis, que los no sé cuánto. Y resulta que la obesidad por sí sola prácticamente no modifica el riesgo cardiovascular en las personas. Prácticamente no lo modifica. Lo que sí modifica mucho el riesgo cardiovascular en las personas son las condiciones asociadas a la obesidad. Insulinoresistencia, hipertensión arterial de más de siglo, diabetes mellitus. Eso sí genera mucho cambio en el riesgo cardiovascular, pero la obesidad por sí sola no. ¿Ya? Y entonces, lo que yo les estoy diciendo, que el paciente con obesidad visceral bombardea constantemente su hígado, ¿cachai? Con estos ácidos grasos libres, y que estos ácidos grasos libres participan en la patogenia de la insulinoresistencia, se vuelve súper relevante porque ahí entendemos la relación que existe entre la obesidad visceral y ya el riesgo cardiometabólico aumentado en estos individuos. ¿Ya? ¿Me estoy expresando bien o no? Ando como medio cansado, entonces no sé si estoy escogiendo bien las palabras. Díganme ustedes, si me estoy explicando bien. Sí, profe, se entiende Sí, todo profe. lo que ha ¿Sí? explicado. Ya. Gracias, Lice. Gracias, chicos. Segunda diferencia asociada a esto, fíjense, afinidad de los receptores adrenérgicos beta 1 y beta 2, también es mayor en la visceral, ¿cachai? Seguimos con esto de la lipólisis aumentada y la llegada de ácido graso al hígado. Afinidad del receptor de insulina y expresión del sustrato del receptor de insulina 1, el IRS1, la primera proteína que se activa por señalización de insulina, en cambio, eso es mayor a nivel subcutáneo. ¿Ya? Hay una respuesta mayor de insulina subcutánea, ¿cierto? Versus el visceral. ¿Ya? Lo que está aquí abajo ya básicamente se los había dicho. ¿Mm? ¿Qué otra cosa es importante asociada a la fisiopatología de la obesidad visceral? Las hormonas, plural, que produce el tejido adiposo. Las adipocitoquinas, ¿ya? Y hay muchísimas descritas. Aquí seleccioné una en particular, ¿ya? Porque me parece que es bastante relevante, que es la adiponectina. Esta es una hormona de naturaleza proteica, sintetizada por los adipocitos, y en sangre circula de diferentes formas, ¿ya? Podemos tener 3 subunidades de adiponectina unidas, ¿cierto? Y puede estar, ahí circula como un trímero, puede circular como un hexámero, y también puede circular en lo que se conoce como los complejos de alto peso molecular, el HMW. ¿Ok? Son 18 adiponectinas que se unieron y andan circulando de esa manera. ¿Cuál es la relevancia de conocer esto? Resulta que el complejo de alto peso molecular de adiponectina circulante tiene una correlación inversa con diabetes. ¿Cachai? Es decir, a más altos niveles de adiponectina tenemos, menos riesgo de caer en diabetes mellitus tipo 2. Y a más bajos los niveles de adiponectina en sangre, más riesgo de hacer diabetes mellitus tipo 2. ¿Y por qué se las nombro? Porque quien produce adiponectina es principalmente el tejido graso subcutáneo. ¿Ok? El tejido graso visceral prácticamente no produce adiponectina. De ahí que, fíjense que hay un grupo de pacientes obesos que tienen un riesgo cardiovascular más bajo que el grupo de pacientes normopeso. Ay, eso es así como descabellado.
Pero ¿cómo si son pacientes obesos? Sí, po. Pero siendo pacientes obesos, ¿son obesos de qué tipo? Presentan obesidad gluteofemoral. Es decir, tienen un componente de grasa subcutánea expandida. Por lo tanto, producen un montón de esta adiponectina y tienen una sensibilidad metabólica bastante buena frente a la insulina. Y por otro lado, son individuos que tienen buenos patrones de alimentación, ¿cierto? Y que además se ejercitan regularmente. A ese grupo de individuos, fíjense ustedes, bueno, esto es igual materia de discusión, ¿cachai? Pero a esos individuos hoy en día se les está llamando el super healthy obese, así como los obesos super sanos, ¿ya? Son grupos específicos, pero para que vean ustedes, ¿ya? Miren esto. Adiponectina mejora la sensibilidad a insulina, aumentando el gasto energético y la oxidación de ácidos grasos. Genial. ¿Cachai? Inhibe la gluconeogénesis a nivel hepático. Súper bien porque redujo la tendencia a la hiperglicemia. Favorece la captación de glucosa también por parte del hígado. Miren acá, aumenta la sobrevida de las células beta pancreáticas. Hermoso. Mejora el metabolismo además, vía favorecer expansión del tejido graso subcutáneo con menor infiltración de macrófagos. Entonces, esta cuestión es súper buena porque resulta que adiponectina, una de las cosas que hace es que, al contrario de los glucocorticoides, adiponectina redirige lípidos desde la grasa visceral hacia la grasa subcutánea, ¿cachai? Que es la que más nos gusta desde un punto de vista del riesgo cardiometabólico, ¿ok? Las tiazolidinedionas, no sé si las conocen, grupo farmacológico, cierto, ampliamente usado en pacientes diabéticos. Miren ustedes, aumentan los niveles del complejo de alto peso molecular de adiponectina, ¿ok? Y mejora la sensibilidad a insulina redirigiendo grasa ectópica hacia el subcutáneo, ¿ya? Entonces, dentro de los efectos benéficos que tienen las adiponectinas, ¿cierto? O cómo se explican los efectos benéficos de adiponectina con el uso de tiazolidinediona en pacientes diabéticos, tienen que ver con que su organismo se vuelve más sensible frente a la insulina y eso lo hace modificando los porcentajes, ¿no?, de grasa visceral versus grasa subcutánea. El día de mañana a sus pacientes como que eso no les va a gustar mucho porque van a sentir que las ropas no les quedan como que le empiezan a quedar más chicas, ¿cachai? Se van a sentir más gordos, qué sé yo, pero no importa, si los perfiles metabólicos están bien, ya tenemos que estar contentos. ¿Ya? Aquí lo que les comentaba, ¿ya? Fíjense que esta era una editorial bastante nuevita, si se fijan ahí, es del 2022, es de este año. Es una editorial donde comentaban en relación a los obesos metabólicamente sanos. Y hacían referencia a los obesos gluteofemorales. Y comentaban que habían medido en estos pacientes proteína C reactiva, algunas fracciones de lípido, habían medido, ¿qué más era? Proteína C reactiva, lípido, glicemias, ¿sí? Y no eran así como tan, estaban en todos esos, eran 5, no me acuerdo, quizás más rato lo veo, tampoco es relevante, eso lo voy a preguntar, pero es para enfatizar mi idea. Se hicieron varias mediciones metabólicas y eran todas significativamente más altas que los de pacientes normopeso. Entonces, claro, decía, pucha, son realmente los pacientes, y ese era como el tema de esta editorial, ¿cachai? Decía, son realmente los pacientes con obesidad gluteofemoral cardiometabólicamente tan sanos como los pacientes normopesos. Desde lo metabólico, no, o no tanto, ¿cachai? Porque había diferencias significativas en todas estas mediciones metabólicas que habían hecho. Pero fíjense que desde lo cardio se portaban re bien los pacientes. Como que ahí así tenían como un riesgo bien parecido al de los pacientes normopeso, ¿ya? Y dentro de la discusión que armaba el autor del artículo, hablaba de este grupo de individuos que son los obesos super healthy, ¿ya? Que era lo que les decía yo.
¿Es obeso? Sí, pero con bajos niveles de tejido adiposo visceral, ¿cierto? Caderudo, o sea, con una expansión del subcutáneo aquí, de grasa subcutánea a nivel de cadera, ¿cierto? A nivel de muslo, pero lo que además decía, ¿cierto? Bueno, un patrón, como yo les decía, un patrón dietario saludable y buenas cantidades de ejercicios. Y esos individuos, como les decía, habían mostrado que tenían un riesgo, habían demostrado, ¿cierto?, en los primeros estudios, riesgos cardiovasculares incluso más bajos que en la población control normopeso. ¿Ya? Dentro de las citoquinas que produce, o dentro de las hormonas que produce el tejido adiposo, son súper relevantes las citoquinas proinflamatorias. ¿Ya? El tejido adiposo, particularmente el tejido adiposo visceral, es un gran productor de citoquinas proinflamatorias. Entonces aquí estamos viendo lo que ocurre en un sujeto delgado versus lo que ocurre en un sujeto obeso. ¿Qué diferencia ven acá, chicos? Ayúdenme para no sentir que estoy solo yo hablando. Yo veo en el tamaño y la cantidad de adipocitos, si no me equivoco. Y también que hay presencia de monocitos. Eso, ¿cierto? Entonces, otra de las diferencias, fíjense que los adipocitos producen citoquinas proinflamatorias en general, ¿ya? Y producen estas citoquinas proinflamatorias en relación al tamaño que ellos tienen. Entonces, volvemos a la diferencia entre el tejido subcutáneo versus el tejido visceral. Los adipocitos subcutáneos empiezan a acumular grasa. Y empiezan a crecer, 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 crecer. Pero llega un momento en que ellos pueden hacer mitosis. ¿Cachai? Como hacen mitosis, ¿qué ocurre con el tamaño de la célula hija? Es menor. ¿Cachai? Y empieza a crecer, 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 hasta que llega a cierto punto, hacen mitosis, entonces, ¿producen citoquinas proinflamatorias? Sí, pero la cantidad de citoquinas proinflamatorias que producen son más bien bajas, porque el tamaño del adipocito nunca llega a ser muy grande. El adipocito del tejido, el adipocito de la grasa visceral, en cambio, no tiene capacidad mitótica, o prácticamente no tiene capacidad mitótica. ¿Cachai? Entonces ese adipocito crece, 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 crece y crece. Y como llega a tener tamaños mayores, empieza a producir cantidades bastante altas también de citoquinas. ¿Ok? 1. 2. Por allá por el 2008, si la memoria no me falla, se demostró que la mayor parte de las citoquinas proinflamatorias producidas por el tejido graso visceral no son producidas por los adipocitos, sino que son producidas por macrófagos. ¿Ok? Y una de las características del paciente obeso es que tiene una cantidad anormalmente alta de macrófagos infiltrando la grasa visceral. Y esos macrófagos son particularmente buenos para producir citoquinas proinflamatorias. Y son particularmente buenos respondedores frente a cuadros de hipoxia. Entonces, cuando se produce cuadros de hipoxia, a nivel del tejido graso visceral, se activan mucho los macrófagos y ellos responden produciendo mucha citoquina proinflamatoria. Entonces me va a decir, ya, pero ¿en qué momento se va a producir hipoxia en el tejido adiposo? Pues el paciente no pasa en shock, pero pasa, ocurre. ¿Ya? ¿Cuándo ocurre? Cuando estos pacientes están durmiendo, porque el paciente obeso tiene una tendencia mayor a hacer fenómenos de apnea obstructiva del sueño. Y se hace apneas, ¿cierto? Ustedes que están estudiando respiratorio, si un paciente hace una apnea, ¿qué ocurre con la saturación? Cae, ¿cierto? Se nos cae la PO2 y por lo tanto, efectivamente, en algún momento podemos empezar a limitar el aporte de oxígeno a los tejidos. Y cuando eso se produce, entonces estos macrófagos empiezan a producir grandes cantidades de citoquinas proinflamatorias. ¿Qué les quiero decir con todo esto? Que el paciente obeso, el paciente con obesidad visceral, vive en un estado proinflamatorio constante. ¿Cachai? Eso por supuesto que no da para decir que el paciente obeso está en un CIRS. No nos vayamos para ese lado. Pero sí tiene una cantidad de citoquinas proinflamatorias por sobre lo normal y durante mucho tiempo, ¿cierto? Está en una condición crónica aumentadas. Y resulta que este estado de metainflamación, como se le llama, es responsable de
varias de las condiciones a las que nosotros ligamos obesidad, como por ejemplo, insulinoresistencia, disfunción de célula beta pancreática, disfunción del endotelio, hipertensión arterial y una serie de otras cosas. ¿Ya? Es más o menos lo que tenemos acá, pues. La obesidad implica entonces el desarrollo de un tejido adiposo disfuncional. Este tejido adiposo disfuncional, ¿cierto?, se asocia a cambio en la secreción de adipoquinas, y todo esto genera disfunción de célula beta pancreática, la insulinoresistencia, ¿ya? Favorece el desarrollo de trastornos respiratorios. Recuerden que hay un asma, ¿cierto? Lo comentó usted, Doc, no me acuerdo, pero hay un fenotipo de asma que está bastante asociado al desarrollo de obesidad. ¿Ya? Cáncer, infertilidad está bien asociado al SOP, ¿cierto?, al síndrome de ovario poliquístico, disfunción hepática y renal, y como ustedes ya saben, ¿cierto?, muy asociado también a complicaciones de tipo cardiovascular. Sí, perdona, sí lo nombré, cortito, eso sí, una diapo, pero dentro de los distintos síndromes, o sea, fenotípicos del asma, lo nombré por lo menos. Ya. Sí, sí, tenía la sensación de que así había sido. ¿Ya? Estoy espantado por la hora. 17:15. Pensé que me iba a demorar más, pero no. Entonces, intervenciones terapéuticas. ¿Sí? Chicos, ¿cómo vamos hasta aquí? ¿Se Por está mi parte, entendiendo? bien. ¿Vamos bien? Sí, se está ¿Sí? entendiendo, sí. Yo tenía algunas dudas, más que todo curiosidades, pero como son curiosidades, pensaba dejarlo al final de la clase. Ah, ya. Bueno, buena. Entonces, ¿qué hacer con el paciente obeso? Si es que él quiere, por supuesto, bajar de peso. Tenemos varias posibilidades, ¿cierto? En primer lugar, bajo riesgo, pero bajo resultado. Dieta y ejercicio. ¿Ya? Dice que son la piedra angular del tratamiento de la obesidad, pero con adherencia baja y resultados modestos en el largo plazo. El ejercicio. La dieta en el largo plazo no sirve. ¿Ya? Está demostrado que en el largo plazo el paciente vuelve a su peso original solo con dieta. ¿Ya? Ahí tiene un montón de peros la dieta. ¿Cachai? Ahora, la dieta, por ejemplo, es lo más rápido. ¿Sí? Lo que más hace bajar al paciente así como rápidamente de peso es la dieta. Pero, cáchense, si ustedes bajan, dicen, ya, yo quiero bajar de peso, y se ponen a dieta, y hacen solo dieta, es decir, no complementan esa dieta con ejercicio, ¿ok? Si solo hacen dieta, por cada kilo de peso corporal que bajan, 750 gramos de ese kilo son lípidos, y los otros 250 gramos es músculo. ¿Cachai? Por lo tanto, bajar de peso solo con dieta implica que nuestras masas musculares empiezan a reducirse. Y esa reducción de la masa muscular implica que ese músculo necesita menos glucosa. ¿Cachai? Y por lo tanto, cambia el metabolismo basal en el individuo. Lo que les quiero decir es que se produce un empobrecimiento desde lo... se produce un empobrecimiento desde lo metabólico en el sujeto. Y eso tampoco finalmente es adecuado, ¿cachai? Porque quieres reducir de peso, pero quieres tener un sujeto metabólicamente sano, ¿cachai? Que necesite menos insulina para controlar glicemia, ¿cachai? Porque así, de esa manera, le pedimos menos trabajo al páncreas de ese sujeto, ¿ya? Entonces, ojo ahí con la dieta sola, única. Ya, dice entonces, dieta baja en carbohidratos ha mostrado ser la más efectiva. Claro, efectivamente se han probado innúmeras dietas. Y qué es lo que finalmente, es lo que muestran todos los estudios clínicos, es que más importante que el tipo de dieta que la persona tenga es que sea adherente a tratamiento. ¿Cachai? Eso es. No necesitamos
a la mejor nutri o al mejor nutri, si necesitamos que el paciente sea así como disciplinado en siguiendo su dieta. ¿Ya? Efectiva a corto plazo, les decía yo, pero difícil de mantener en el tiempo. Ejercicio. El ejercicio me encanta. Dice, incluso pequeñas cantidades de ejercicio tienen efecto benéfico. ¿Ya? Ahí estamos hablando principalmente desde lo cardiorrespiratorio. ¿Ya? Mejor aún si se combina con una dieta adecuada. ¿Ya? Claro, porque ahí en el fondo se busca el balance energético negativo por partida doble, aumentando el gasto, ¿sí? Con ejercicio y reduciendo la ingesta con la dieta. Entonces ahí tiendes a generar balances energéticos que son un poco más intensos y por lo tanto reducciones un poco más intensas de peso corporal. Ojo con querer bajar bruscamente de peso, porque las bajas bruscas de peso se asocian a pérdida de masa muscular, ¿ya? Entonces, si es que algún día se quieren poner a dieta, o si es que sus pacientes, ¿cierto?, el día de mañana están decididos a bajar de peso, concientícelos en relación a que las reducciones de peso es mejor, ¿cierto? Es más deseable que sean un poquito más lentas en el tiempo, porque se asocian eso a pérdida de tejido adiposo, pero con mantención de masas musculares. ¿Mm? Eso. Hay una relación lineal entre el ejercicio y objetivos asociados a salud, ¿cierto? Los estudios clínicos en general demuestran que a más ejercicio desarrolla la persona, pero hay, ojo, que más allá del volumen de ejercicio, ya se hace mucho hincapié en que sea a largo plazo, que sea sostenido en el tiempo. ¿Ok? Y en la medida que tenemos ejercicio sostenido en el tiempo, es que tenemos los beneficios cardiorrespiratorios y metabólicos en el sujeto. ¿Ya? Y en ese contexto de ejercicio sostenido en el tiempo, ¿ya? Es que a más volumen de ejercicios, mejor, ¿cierto? En términos de peso. Consulta, no sé si ya lo hemos conversado antes esto. Se me tiende a olvidar. Pero conocemos la diferencia entre ejercicio y actividad física, ¿o no? Parece que para un seminario de insuficiencia cardíaca lo nombramos, Doc, pero no me acuerdo. Sí, profe, sí lo comentamos. Sí. Si no me equivoco, Javier Alavea había comentado sobre esa diferencia. Ya, pero cierto, el ejercicio es intencionado, ¿ya? Y hay que tener una determinada cantidad de minutos, depende de la sociedad que uno consulte, ya, y reconoce una cierta frecuencia, una intensidad, un tipo y un tiempo, ¿ok? ¿Qué ejercicio para paciente obeso? En general, no hay una única prescripción, ¿ok? Pero los estudios clínicos han mostrado que el ejercicio aeróbico ahí es fundamental, ¿ya? Y después vienen las combinaciones de aeróbico con fuerza, el HIIT, el entrenamiento combinado, pero como que en términos de reducción de peso corporal, el ejercicio aeróbico, ¿sí? Así como un 65% era el dato, sí, 65% de la capacidad máxima de consumo de oxígeno, una intensidad moderada alta, ¿ok? Es como el tipo de ejercicio que más quema grasa, ¿ya? O que más permite bajar de peso. ¿Mm? Eso si es que ustedes lo llevan a frecuencias cardíacas, está como entre un 70 y un 85% de la frecuencia cardíaca máxima. ¿Conocen eso, no? La frecuencia cardíaca máxima. ¿Sabes lo que es la frecuencia cardíaca máxima durante el ejercicio? Por mi parte, no. Ya. Lo habían comentado en alguna clase, pero es como ¿En una clase de qué? fórmula en medicina interna, creo que lo comentaron Ya, hace unas clases. claro. Cuando aumenta cuando uno hace ejercicio,
aumenta la demanda y aumenta, por lo tanto, la actividad del corazón. Entonces, la frecuencia cardíaca máxima es la frecuencia cardíaca a la que no debiéramos tener riesgo de complicaciones cardiovasculares. ¿Cachai? O sea, como el tope teórico al que uno puede llegar para evitar tener complicaciones cardiovasculares asociadas al ejercicio. ¿Cómo se calcula? De nuevo, hay varias fórmulas. La más conocida es 220 menos edad. ¿Cachai? Sí, Ustedes esa fue la que tienen- enseñaron. ¿Cierto? Pero igual hay varios, más de una. Hay más de una, pero esa es como la más conocida. Entonces, ustedes que tienen, no sé, como 20 años, me imagino, ¿cierto? Su frecuencia cardíaca máxima es 200. Y entonces, entre un 70 y un 85% de eso, como que a esa frecuencia cardíaca, uno llega como al 65% del consumo máximo de oxígeno. ¿Ya? Y ahí es fácil porque las bicicletas hoy en día tienen sensores de pulso y los relojes inteligentes, ¿cachai? Te dicen cuál es tu frecuencia cardíaca, entonces se vuelve como más fácil el controlar eso, ¿ya? Si van a hacer ejercicio, váyanse para ese lado. Cuidado, queridos y queridas que me están escuchando, en pacientes con factores de riesgo cardiovascular, el día de mañana no ocupen la frecuencia cardíaca máxima, sino que en ellos se trabaja con la frecuencia cardíaca de reserva, ¿ya? Que es otra forma de expresarlo, y eso quiere decir que a estos pacientes se les trabaja con frecuencias cardíacas que son un poquito más bajas, ¿ya? Justamente porque tienen factores de riesgo cardiovascular. Segunda posibilidad, estamos hablando de intervenciones terapéuticas en obesidad. Riesgo un poco más alto, un poco más de beneficio, fármacos. ¿Ya? Aquí hay dos grupos de fármacos. Están los inhibidores de la absorción de lípido, orlistat aquí es como el clásico, un inhibidor irreversible de la lipasa gástrica y pancreática. ¿Sí? Debe administrarse con dieta hipocalórica, eso es importante de orlistat, ¿ya? Debe administrarse con dietas hipocalóricas. El otro grupo de fármacos son los fármacos que actúan como supresores del apetito a nivel del sistema nervioso central, ¿ya? Y esto es muy asociado a lo que habíamos comentado, ¿cierto?, de los fenómenos de adicción a la comida, y el paciente, ya, y pensando que estos pacientes tienen mayor actividad de las regiones cerebrales que generan sensación de hambre, y tienen menos actividad de regiones cerebrales que generan sensación de saciedad. Lorcaserin es un agonista serotoninérgico, ¿ya? Aumenta un neurotransmisor a nivel del núcleo R4 en el hipotálamo, que es el POMC, la propiomelanocortina, el nombre da lo mismo. Lo que me importa es que este es un neurotransmisor que hace dos cosas. Aumenta la actividad de las regiones anorexígenas y reduce la actividad de regiones orexígenas, es decir, los núcleos cerebrales que generan sensación de saciedad trabajan más, núcleos cerebrales que generan sensación de hambre y ganas de consumir trabajan menos, ¿ya? Por lo tanto, la persona, ¿cierto?, tiene menos tendencia a la ingesta de. Contrade y Quexa son dos fármacos que actúan a través del sistema de recompensa, ¿ya? El sistema de recompensa aquí es importante porque cada vez que nosotros hacemos algo que nos da placer, se producen, no sé si lo saben eso ustedes, se producen descargas de dopamina en regiones específicas del cerebro, ¿ya? Que es lo que se conoce como el sistema de recompensa. Lo que sea, comer chocolate, andar a hacer ejercicio, ¿sí? Comer un plato rico, estar cerca de alguien querido, ¿cachai? Uno libera dopamina en esas condiciones. Bueno, este mismo sistema de recompensa es el responsable finalmente del fenómeno de las adicciones, ¿ya? El fenómeno mal adaptativo del sistema de recompensa es el responsable de la fisiopatología de la adicción. Entonces, haciendo que este sistema de recompensa trabaje menos, finalmente ya se reduce la tendencia al consumo compulsivo, como les decía yo, por parte de estos pacientes. Es cuático, ¿eh? Los pacientes como que dicen que ya no sienten como que
sienten menos placer al comer, o como que comen sin placer. Como comen sin placer, ¿cachai? Comen menos. Qué heavy. Lo que Profesor, se dice que es el el mayor avance profesor, contra la obesidad, la cirugía, la terapia quirúrgica. ¿Ya? Ojo aquí, más riesgo, alto riesgo, evidente, el paciente tiene que entrar al pabellón, ¿cierto? Pero es lo que más resultados da. ¿Sí? ¿Es la única terapia con resultados a largo plazo? Ya, ahí también empieza a ser medio discutible. Fíjense que hay dos tipos básicos de cirugías bariátricas. Están las cirugías malabsortivas, ¿ya? Que implica que el cirujano lo que hace es saltarse un pedazo de intestino delgado, ¿cachai? Que es el centro fisiológico de la absorción, ¿cachai? Como te saltáis un pedazo de intestino delgado, por supuesto la capacidad de absorber nutrientes es menor, ¿ya? Y es más fácil llegar a un balance energético negativo. Esas son las que más reducción de peso generan, pero actualmente ya no se hacen porque generan mucho disturbio metabólico. Y ese disturbio metabólico está muy asociado a la mala absorción de micronutrientes. Entonces los pacientes que empiezan a hacer déficit de calcio, hierro, magnesio, B12, folato, ¿cachai? Y finalmente tampoco eso es saludable para el paciente. Ejemplos de estas son la derivación biliopancreática y el switch duodenal. Hay un segundo gran grupo de cirugía bariátrica, ¿cierto? Que son las cirugías restrictivas. Lo que hace la cirugía restrictiva es disminuir la capacidad de almacenamiento del estómago y se produce una saciedad precoz. ¿Ok? Gastroplastía vertical en manga, la banda gástrica. ¿Cuál es el punto acá? Lo que yo le decía que es discutible el tema de que es la única terapia con resultado a largo plazo. Antiguamente era re difícil hacerse una cirugía bariátrica. Los pacientes tenían que tener un índice de masa corporal sobre el 35 o tener comorbilidades, ¿sí? Tenía el paciente que bajar de peso antes de meterse en la cirugía, se hacía una evaluación con un psicólogo, con un psiquiatra, para saber si el paciente iba a ser adherente después del tratamiento, ¿ya? Hoy en día, así como que venga acá y haga hacer la cirugía, ¿cachai? Así como es mucho más abierto. Entonces, ¿qué ocurre? Se están seleccionando pacientes que antiguamente no habrían cumplido con criterios, en términos de, me refiero, perfiles psicológicos, ¿ya? Y fíjense que, en el caso de las cirugías restrictivas, han estado evidenciando los estudios clínicos que a los 6 años de haber hecho la cirugía, el paciente tiene un peso prácticamente igual al que tenía pre-cirugía. ¿Ya? Y en Chile como que aparentemente incluso menos. ¿Ya? Entonces, claro, ¿por qué pasa eso? Porque como la persona, claro, pues le gusta comer, ¿a quién no le gusta comer? Se come rico. Como no puede comer todo lo que podía comer antes, lo que hacen los pacientes es privilegiar la ingesta de alimentos hipercalóricos, ¿cachai? Entonces, que los helados, los chocolates, ¿sí? Las cosas con alto tenor graso, se llenan con pocos, pero muy calóricos todo el tiempo. Y entonces finalmente igual llega ahí al balance energético positivo, ¿cachai? El paciente igual recupera peso. ¿Ok? Existe un tercer tipo, que son las mixtas. Implica la coexistencia. Hay un poco de restrictivo y hay un poco de malabsortivo. ¿Ya? Actualmente estas, al menos en Estados Unidos, son las que más se están haciendo. Y aquí hay varias, pero la más conocida es el RUX-ENI, también conocido como el bypass gástrico. Me imagino que todos han escuchado hablar del bypass gástrico, ¿no? Está, ¿cierto? Más o menos lo que ocurre con el bypass, ¿ya? Hay un poquito de componente restrictivo y hay un poquito de componente aquí mal absortivo, ¿ya? Gastrectomía vertical, ahí, ¿cierto? Bueno, un pedacito por acá, entonces se reduce la capacidad de almacenamiento. Son bastante buenas, ¿ya? Son bastante buenas la cirugía.
reducen las curvas de mortalidad acumulada, reducen la incidencia de diabetes mellitus tipo 2. Según hemoglobina glicada, incluso puede haber remisión de diabetes mellitus tipo 2 en algunos pacientes. De ahí que hoy en día, ¿cierto?, haciéndose más propaganda a los cirujanos, le están llamando a esto, ya no le llaman cirugía bariátrica, sino que le llaman cirugías metabólicas. ¿Ok? Hay menos incidencia de infarto agudo del miocardio, de insuficiencia cardíaca, hay menos incidencia de cáncer en el grupo de pacientes que se somete a cirugía bariátrica. Entonces, ya se reduce la mortalidad por varias, con varios componentes de varios lados. ¿Tá? Cuéntenme, ¿cómo va la cosa hasta acá? Yo tengo una duda. ¿Qué se determina como qué tipo de cirugía bariátrica se va a hacer? Depende como Ay, qué de buena qué pregunta. qué tan rápido tengan que perder peso o qué tanto peso tiene, eso no, o el riesgo, cómo determinan cuál le van a hacer. Doc Rossi, esas preguntas que son más clínicas, me gusta que las conteste usted. No sé si tiene info Es al todo respecto. todo lo que tú dijiste. No sé quién Claro. fue que habló Javiera, tiene que ver Y con todo eso. O sea, eso. porque también tiene, es muy complicado porque también tiene tasa de complicaciones distintas. Acuérdense que una cirugía, por ejemplo, una manga gástrica se puede hacer incluso en forma electiva, mientras que una cirugía como yo digo rudo, pero Rueni, como dice el doctor, son cirugías muy invasivas porque hay que hacer gastrectomía y otras cosas, por lo cual tiene que ver con todo lo que tú dijiste. O sea, la cirugía, como todo procedimiento, se tratan de hacer el que resulte el menos invasivo. Entonces ahí hay que evaluar cuál es lo que tú dijiste, cuál es la gravedad, la necesidad, la gravedad, la velocidad con que tiene que bajar de peso, etc. Entonces, la verdad es que son las variables que tú acabas de comentar y otras, pero también puede ser la edad, ¿te fijas? Pero como concepto, como todo procedimiento invasivo, en este caso quirúrgico, uno parte, si uno tuviera que plantearse, partir con lo menos invasivo a lo más invasivo, salvo que existiera una necesidad imperiosa de bajar rápido o de grandes cantidades de pérdida de masa muscular. Se ponen de masa grasa. ¿Ya? Entonces, no hay solución. Lo típico, en general, es cuando tienen, como les dije, poca requerimientos de pérdida de peso y poquitito, una banda gástrica. Es como lo menos invasivo. Se hace, de hecho, hay técnicas que se hacen ni siquiera quirúrgicas, se hacen por endoscopía, balón gástrico. Entonces, en el fondo es ahorrarse una cirugía y ver si resulta. Yo no estoy hablando de resultados ni de pronósticos, pero hay que a criterio en el fondo del grupo y del paciente, obviamente, de que se asumen los riesgos. Eso, no sé si sirvió la respuesta, pero eso. Sí, gracias. Ya me quedo. Ya. Lo otro, Javi, como te decía, depende del perfil psicológico, depende de la También, capacidad de claro, control de impulso, un montón de depende cosas. de la tolerancia y la frustración del paciente, la No, conducta guiada por objetivo a largo plazo. ¿Cachai? Súper importante. Tu paciente podría tolerar comer poco o en realidad no le gusta comer harto, no sabe que le gusta comer harto. Pucha, si le gusta comer harto, entonces probablemente no es tan buen candidato para la restrictiva, quizás es mejor candidato para perdona, alguno que tenga un componente como mal tú absortivo, ¿cachai? pero como tú lo estás diciendo, lo dijiste cuando estaba hablando hace un ratito, cada vez se preocupan menos la parte psicológica. En algún momento ¿Cierto? eran criterios como bien, tenía que estar 6 meses y el pase de punto de vista de un psicólogo, psiquiatra, pero ahora la verdad es que como son menos Mm, invasivas, por ejemplo, como no son cirugías abiertas, como por ejemplo con la Rubení, obviamente que una cirugía de alta complejidad y con riesgo de mortalidad, por ejemplo, colocar un mango, que son, por ejemplo, por vía endoscópica, un poco es colocarse de acuerdo con el colega, con el médico, cuando lo hacen, o sea, ni siquiera hay contradicciones, contraindicaciones grandes, y tampoco hay grandes cambios en la persona, por lo cual eso ha cambiado harto, o sea, y tiene que ver con que, a ver, los beneficios teóricos son tan grandes que en el fondo cualquier persona debería intentarse. O sea, no es una cosa tan
tan estricta. Ahora, obviamente, como someterse a una cirugía como una, que significa gastrectomía, imagínate, sacar un pedazo de estómago, obviamente ya es distinto el cuento, ya cambia el cuento. Por lo tanto, hay que evaluar esas circunstancias. Eso. Muchas gracias, Doc. Javi, ¿le quedó claro? Sí, más que claro. Gracias. Bacán. Somos el mejor team de Chile. Ya. Una de las condiciones que yo les decía que es súper importante asociada a obesidad, por lo que ella arrastra, es la resistencia a la insulina. ¿Ya? ¿Cómo se hace el diagnóstico de resistencia a la insulina? En estricto rigor, el gold standard es el clamp hiperglicémico. ¿Ya? Pero eso nadie lo hace porque uno es invasivo y dos implica perder, es un día cama a la persona, ¿sí? Pero hay que meterse, ¿no es cierto? Hay que poner una vía, administrarle un suero glucosado así, pero ultra glucosado, hacer llegar la glicemia hasta 300 y después ir viendo las concentraciones de insulina que van apareciendo en sangre, ¿ya? Entonces, ese es como el gold standard, pero teórico y nadie lo ocupa. ¿Qué es lo que sí se ocupa y que es muy bueno? ¿Ya? Y justamente porque tiene una buena correlación con el clamp, ¿ya? Es el modelo de determinación de la homeostasis, el OMA. ¿Ok? ¿Qué es el OMA? Es finalmente una división. ¿Qué necesitamos para el OMA? Una muestra de sangre. Y en esa muestra de sangre determinar la concentración de insulina y la concentración de glucosa. ¿Ya? Esto que aparece acá dividido por 22,5 y expresado en milimol por litro, la glucosa, eso es para los gringos. Nosotros lo debemos hacer así. ¿Ya? Insulina por glicemia expresada en miligramos por decilitro, y esto dividido en 405. ¿Ok? Entonces, se dice que hay insulinoresistencia cuando nos encontramos con un OMA mayor a 2,5 en adultos. ¿Ya? Entonces, aquí hay una cosa que me interesa que sepan, chicos. No podemos decir que al paciente es insulinoresistente solamente mirando la glicemia en ayuno, ¿sí? Claro, si usted mira la glicemia en ayuno de un paciente y la glicemia en ayuno está en 110, está en 115, pucha, nosotros sabemos que, ¿cierto? O presumimos que lo más probable es que haya un fenómeno de insulinoresistencia coexistiendo con disfunción de célula beta pancreática por debajo de eso. ¿Ya? Pero la forma así como de evidenciarlo es a través del OMA. ¿Y por qué les digo esto? Porque cuando el paciente se vuelve insulinoresistente, en un primer momento no es hiperglicémico, se mantiene normoglicémico. ¿Ok? Entonces, el día de mañana, cuando usted le llegue a un paciente, ¿sí? Lo primero que va a hacer usted es identificar factores de riesgo en ese paciente, ¿cierto? Para el desarrollo de diabetes mellitus, porque finalmente eso es lo que nos importa asociado a la insulinoresistencia. O sea, entre otros. ¿Ya? Y a ese individuo entonces le va a pedir una glicemia en ayuno, pero con insulina para poder hacer el cálculo de OMA. ¿Por qué? Porque, de nuevo, puede ser que en una etapa inicial un individuo sea normoglicémico, pero aún así ser insulino resistente. ¿Ya? Entonces, solamente mirando la glicemia, no siempre vamos a poder pesquisar, vamos a tener muchos falsos negativos. ¿Ok? Perdemos sensibilidad de la prueba diagnóstica, ¿ya? Pero esa sensibilidad la podemos mejorar con el cálculo de OMA. Ahora, ¿cómo se define la insulinoresistencia? La insulinoresistencia se define de dos maneras, ¿ya? Que en el fondo es lo mismo. Entonces, ¿quién es insulinoresistente? Aquel sujeto que a una misma concentración de insulina en sangre que uno sano, ¿cierto? El insulino resistente a esa misma concentración de insulina tiene una glicemia que es un poco más alta. O, ¿cierto? Pero que en el fondo es lo mismo, es decir que, mire, si usted tiene dos sujetos
uno sano y uno insulino resistente, y usted quiere bajar la glicemia, el sujeto que es insulino resistente necesita una mayor concentración de insulina. Usted se tiene que administrarle más insulina para obtener un mismo efecto. ¿Ok? Entonces, el paciente con insulino resistencia finalmente tiene una menor capacidad de respuesta en los tejidos efectores frente a la insulina. ¿Ya? ¿Cómo se explica esa menor capacidad de respuesta? Esa menor capacidad de respuesta se explica básicamente, esa menor capacidad de respuesta se explica básicamente porque hay una alteración en... Ay, me faltó una diapo acá, no te puedo creer. Me faltó una diapo que les tenía que poner. Ya no importa, se la muestro mañana. La pongo en la clase de diabetes. ¿Ya? Me concentré. Hay una menor capacidad de respuesta en los tejidos efectores y esa menor capacidad de respuesta está dada por alteración en los mecanismos de señalización por insulina. No, ¿sabe qué? Me estresé. Me descompensé. Según yo tenía la... Según yo tenía la diapo. No, pero no importa. Igual la dejo en la de mañana, ¿ya? Para que no pierdan su apunte aquí si los que tomaron apuntes en el directo en el PDF. Ahí, ¿están viendo o no? ¿Sí se ve? Sí. ¿Sí? Ya. Esto es lo que ocurre de manera normal. Yo usualmente me pongo a hablar de las vías metabólicas de insulina, pero como no tenemos tanto tiempo para hablar de endocrino metabólico, estas son como las vías de señalización normal. ¿Ya? ¿Y qué es lo que ocurre aquí? ¿Cuál es el rol de las citoquinas proinflamatorias? Porque yo les hablé tanto de las citoquinas proinflamatorias en el paciente con obesidad visceral. Miren, citoquinas proinflamatorias interfieren en la activación de quinasas específicas. Inducen la aparición de proteínas que compiten, ¿cierto?, con el receptor. Citoquinas proinflamatorias se asocian a inhibición en la activación, por ejemplo, del IRS, ¿cierto? Inhibición en la activación de AKT o la proteína quinasa B, ¿sí? Citoquinas proinflamatorias que modifican acá, ¿cierto?, la actividad de factores de transcripción asociados a más expresión de citoquinas proinflamatorias. Entonces, lo que les quiero decir es que el hecho de que la obesidad visceral esté asociada a un aumento en la concentración de citoquinas proinflamatorias genera un impacto, ¿cierto? Esas citoquinas proinflamatorias aumentadas de manera sostenida en el tiempo, ¿cierto? Induciendo expresión de ciertas proteínas a nivel de células blanco, reducen la capacidad de respuesta de esas células blanco frente a la insulina. ¿Sí? O sea, a una misma concentración de insulina acá arriba, debido a todas estas proteínas que están acá, voy a tener un efecto menor de lo que debiese tener en los tejidos efectores. ¿Cachai? Y eso es finalmente la insulinoresistencia. Ahí estoy compartiendo la de OMA, ¿o no? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Ya. Entonces, ¿quién participa en la patogenia de la insulinoresistencia? De manera importante, estas citoquinas proinflamatorias sostenidas a través del tiempo. ¿Ya? Pero resulta que no solamente las citoquinas proinflamatorias participan acá, sino que la grasa ectópica, le decía yo. ¿Cachai? La grasa ectópica es súper importante. ¿Por qué? Porque en la medida que va promoviéndose la obesidad, en algún momento el adipocito empieza, les decía yo, a liberar mucho ácido graso. ¿Cachai? Y esos ácidos grasos que liberan los adipocitos tienen también un impacto en términos de modificar la sensibilidad frente al azúcar. ¿Por qué? Porque
Los adipocitos que están acá, cierta grasa ectópica que está en el músculo, esos adipocitos también empiezan a liberar ácidos grasos. Y esos ácidos grasos se meten a la fibra muscular, ¿cachai? Y cambian la expresión génica en la fibra muscular, básicamente por NF-κB. Y NF-κB, ¿cachai? Finalmente asociado a la expresión de citoquinas proinflamatorias, ¿cachai? Y de estas proteínas que compiten con los sustratos normales de insulina, ¿qué es lo que ocurre? Entonces, esta grasa ectópica, liberando ácidos grasos, por efecto paracrino, estos ácidos grasos disminuyen la capacidad de respuesta en el músculo esquelético. Y eso es súper importante porque el músculo esquelético es el principal agente hipoglicemiante, así como en términos de órgano efector de insulina para generar hipoglicemia, el más importante es el músculo. Por lo tanto, cuando se produce insulinoresistencia a nivel del músculo, hay la tendencia a que el paciente circule hacia la hiperglicemia es mayor. ¿Ya? A nivel de hepatocito, habíamos visto también hay acúmulo de grasa ectópica y estos adipocitos en algún momento también van a empezar a liberar ácidos grasos libres. Y esos ácidos grasos libres, ahora por efecto paracrino, sobre los hepatocitos, van también a contribuir a generar insulinoresistencia. ¿Cuál es la relevancia acá? Que la insulinoresistencia a nivel hepático se asocia a un aumento en la capacidad gluconeogénica en ese hígado. Y entonces, miren lo que empieza a pasar. Porque tengo un hígado, ¿cierto? Que en vez de guardar glucosa, él empieza a producir y a liberar glucosa. Entonces, estoy liberando más glucosa hacia la sangre. Y quien debe sacar la glucosa de la sangre, que es el músculo esquelético, tampoco responde bien frente a la hormona, que es hipoglicemiante, que es insulina. ¿Okay? Por lo tanto, ¿qué ocurre? Empieza a producirse esta tendencia a el aumento de la glucosa plasmática. ¿Significa eso que el paciente va a volverse hiperglicémico? No. ¿Por qué? Porque a mayor glucosa plasmática, el páncreas, ¿cómo reacciona? Aumentando la producción de insulina. Entonces, en un primer momento, el paciente va a estar hiperinsulinémico y normoglicémico. ¿Cachai? ¿Es capaz de controlar glicemia el sujeto? Sí, pero ¿a costa de qué? Es capaz de controlar glicemia a costa de pedirle más trabajo a su célula beta pancreática. Por eso es que la célula beta pancreática primero crece, ¿sí? Se hipertrofia. Y eso, gracias a eso entonces, es que pueden producir más insulina. El problema, chicos, es que en la medida que se le pide mucho trabajo a la célula beta pancreática, crece, ¿cierto? Y se mantiene así, en algún momento la célula beta pancreática empieza a dañarse. Y en algún momento la célula beta pancreática empieza a morir. Y cuando se mueren las células beta pancreáticas, ahí decimos ya que hemos llegado a lo que se conoce como la disfunción de célula beta pancreática. Si hay disfunción de célula beta pancreática, ¿qué va a ocurrir, creen ustedes, con la producción de insulina en ese sujeto? ¿Aló? ¿Estoy ahí? ¿Me escuchan? Sí, profe, sí se escucha, pero está esperando que participara otro. Ah, ya, pues el resto. ¿No? Ya, Máximo, cuénteme. Era cuando ocurre una disfunción de la célula beta pancreática, Sí, ¿cierto? cuando se nos empiezan a morir las células beta pancreáticas, ¿qué ocurre con la Empieza a insulina? disminuir la cantidad de producción de insulina. Y si el sujeto era insulino resistente y empieza a disminuir la cantidad de insulina, ¿qué ocurre con Va, la a- glicemia? va a empeorar el manejo de la glicemia, va a empezar a aumentar. Ahí recién es que empieza a alterarse exactamente la glicemia, ¿ya? Pero tiene que pasar un buen tiempo. Tiene que pasar un buen tiempo. ¿Cuál es esta? Ah, ya entendí lo que pasó. Copié mal la diapo. Por eso apareció esta y no apareció la otra. Ya, pero bueno, como les digo, mañana pongo la otra en la de diabetes
y todo bien. ¿Ya? Entonces, y para ir cerrando, ¿cierto? Esto, en una condición normal, ¿cierto? Cuando hay buena respuesta a insulina por parte del hígado, el hígado, si ustedes se fijan, vía AKT, proteína quinasa A. No, esta es la proteína AKT o PKP, proteína quinasa P. ¿Sí? Lo que hace insulina es suprimir, inhibir, reprimir la expresión de enzimas que tienen que ver con gluconeogénesis. Y entonces, en presencia de insulina, ¿cierto? El hígado es básicamente un gran productor de lípidos, ¿ya? A veces hacen referencia a este fenómeno como el hígado lipogénico, ¿ya? Aquel que produce principalmente lípido y que tiene más bien inhibida la actividad gluconeogénica. Lo que ocurre en una condición de insulinoresistencia es que se tiende a mantener, fíjense ustedes, la producción de VLDL, pero se pierde la capacidad de inhibición de las enzimas gluconeogénicas. Y entonces, en este contexto, es que los triglicéridos, ¿cierto?, de los adipocitos, que decíamos nosotros que los íbamos a degradar, ¿ok? Y aumentábamos la llegada de ácidos grasos libres, ¿cierto?, al hígado, llega el glicerol también de los triglicéridos, y en ese contexto, estos ácidos grasos y ese glicerol se derivan, ya, de manera importante también, hacia la gluconeogénesis, y por lo tanto, empezamos aquí con la producción de glucosa por parte del hígado, y esa glucosa finalmente se nos va a circulación. ¿Ya? Por lo tanto, la insulinoresistencia a nivel hepático favorece la hiperglicemia vía un aumento de la producción y liberación de glucosa. La insulinoresistencia a nivel muscular favorece la hiperglicemia porque hay una menor capacidad de captación. ¿Ok? Y eso les quería comentar, no sé si tienen alguna duda, ¿les quedó claro? ¿Todo claro hasta ahora? Por mi parte. Sí quedó bastante claro. Súper. Me alegro. Doctor Rossi, ¿algo que comentar? ¿No? ¿Está clarito todo? Excelente. Excelente. Entonces, ¿Detengo grabación? ¿Ah? ¿La grabación la paro? Sí, por favor, doctor.